Aquí se habla de alguien, de la fe. Sabemos cuando pensamos en la fe, pensamos en Hebreos capítulo 11, porque Hebreos capítulo 11 habla de la fe. Empieza, el versículo 1 da la definición de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo contrario a fe? Nuestra experimentación, lo que nos consta. El común de las personas, ¿qué les es fácil creer? ¿Lo que sus experiencias aprueban o lo que es de la fe? Hago esta pregunta. Bueno, voy a hacer una pregunta más específica, más específica. ¿Cuántos de los que están acá, si yo les digo, voy a decir una frase y ustedes me van a decir si me pueden creer o si no me pueden creer a la frase que les voy a decir? He visto un cieguito tocando piano. ¿Ustedes qué me contestan si yo digo esta frase? Si me creen o no me creen. Yo he visto a un cieguito tocando piano. ¿Qué me dicen? ¿Si creen o no me creen? Sí creo, sí creo, sí creo, sí, sí. Bueno, hago ahora esta pregunta. Hay un cieguito que monta bicicleta. Y lo he visto. Y un cieguito he visto montando bicicleta. A esto que les acabo de decir, ¿pueden creer? ¿Un cieguito montando bicicleta? ¿Que yo haya visto un cieguito? No, 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 no. En los comentarios, no, no lo creo, no, no. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no es fácil creer? Cuando les dije un cieguito tocando piano, me dicen que sí, ¿por qué? Porque sus experiencias les han mostrado cieguitos tocando piano. Me pueden dar nombres. José Feliciano, ¿no es cierto? Él es uno. Stevie Wonder, que toca siempre con gafas oscuras, así como mirando hacia arriba, así. Andrea Bocelli, él toca piano. Andrea Bocelli. Entonces, a las personas en diferentes ritmos musicales o géneros musicales habrán visto un cieguito tocando piano. Entonces, como lo pueden filtrar por su experiencia, fácilmente lo pueden creer. Fácil, ¿no? Pero cuando les dije un cieguito montando bicicleta, muchos pensamientos van a llegar y los pensamientos hacen que no se pueda recibir la palabra. Muchas personas me dirán, uy, pero es que para montar bicicleta se necesita tener equilibrio. Y para tener equilibrio, el sentido más importante, la vista y el oído. Entonces, si no se tiene, pues ¿cómo va a tener una persona equilibrio? Ahora, para montar bicicleta hay irregularidades en la vía y se puede chocar, se haría daño, se puede hacer daño si llega a montar. Supongamos que puede tener el equilibrio y que él trate de pedalear, se estrellaría y el daño sería grave. Los cieguitos normalmente caminan despacio, caminan con bastón. Todos esos pensamientos que tienen lógica. Entonces, como tienen lógica, como ya nos consta, como lo hemos probado, lo hemos experimentado, lo podemos creer. Esta encuesta la hemos hecho y yo le he mostrado, tengo un video en el celular y es un video de un cieguito montando cicla. Y cuando les digo la pregunta, me dicen, no, esa sí no. La primera sí, sí un cieguito tocando, pero ya un cieguito montando bicicleta no. Y les muestro el video. Cuando les muestro el video, ¿sabe cuál es la reacción que toman? La ven, ¡ah! ¡Ah! Algunos se totean de la risa, así. Y luego les digo, bueno, entonces, ¿un cieguito puede montar bicicleta? No, sí, sí, sí. Se adaptan. El ser humano se adapta según su experiencia. ¿Puede creer? No, no puede creer. El ser humano por naturaleza es incrédulo. La maldad de nosotros es tan grande que somos incrédulos, no podemos creer. Somos como Santo Tomás. Nos burlamos de Santo Tomás. Ay, Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Uy, tan malo que era, ¿no? Hasta que no, mejor dicho, él dijo que hasta que no viera, no iba a creer. Nosotros somos iguales. El ser humano es así. Hasta que no le consta, no lo puede creer. Por eso, cuando alguien recibe la salvación, que la salvación se recibe únicamente por fe, es un milagro. Para que una persona pueda recibir la salvación, es un milagro. Los que han recibido la salvación, que se encuentran en este momento acá en este en vivo, lo saben cuando han tratado de compartir el Evangelio. ¿Qué hacen sus familiares, amigos? ¿Reciben o rechazan? Fácilmente rechazan. ¿Recibir fácil? Es difícil. Es fácil hacer que repitan. Tú puedes hacer que más de uno repita, bueno, sí, Jesús llevó el pecado. Cuando recién recibí la salvación, yo vivía en una ciudad de este país que se llama Medellín. Tal vez la conozcan, creo que es la más famosa de mi país, del país en el que me encuentro en ese momento.
Esa ciudad, Medellín, yo vivía allá. Allá fue donde recibí la salvación. Y yo le compartí el evangelio como a 100 personas, así en tiempo récord. Y a esas 100 personas yo las hice repetir que Jesús ya había llevado el pecado. Yo no me daba cuenta, pero mi corazón, yo estaba poniendo mi corazón para que ellos repitieran. Yo les decía, pero mira lo que dice este versículo, les mostraban en el celular. Entonces ellos miraban y, no, pues sí, Jesús lo quitó, pues ahí dice que ya Él lo quitó. Entonces, ¿tú eres pecador o no eres pecador? La gente me decía, no, pues ¿cómo voy a decir que soy pecador si ahí dice? Entonces la gente en ese momento, por la presión que yo ejercía, yo los hacía repetir prácticamente. O sea, pareciera que estaba saliendo de ellos. No, yo los estaba influenciando. ¿Qué pasaba cuando me los encontraba una semana, un mes después? ¿Qué había quedado en el corazón de ellos? ¿Realmente habían recibido la salvación? No había quedado nada. Y así pasó mucho tiempo. La primera persona que yo vi que recibió la salvación fue cuando yo llevaba 5 años. 5 años predicando. A los 5 años vi una persona recibir la salvación. Esa persona era un niño, yo les he contado, un niño, Michael. Cuando este niño recibió la salvación, yo me sorprendí, porque llevaba tanto tiempo predicándole a tantas personas y lo único que recibía era rechazo, persecución, ataque. Me decían secta. Así me decían, usted es secta, usted es un hereje. O sea, así, los que me hablaban. Otros no me hablaban, pero murmuraban. Y me enteraba por otras personas. Entonces recibí rechazo, ataque, persecución, muchas cosas. Y solamente después de 5 años vi a alguien realmente recibir. A través de estos medios he visto más. Estoy viendo aproximadamente una persona por semana recibir, que me da el testimonio. Pero porque le está llegando el evangelio a miles. Si le llega el evangelio a miles de que alguien va a recibir, va a recibir. Es más, hay varios que han recibido y que no han dado su testimonio, pero que dan el testimonio por lo menos una persona por semana. El año pasado, cuando éramos virales, teníamos más de 150, llegamos a tener 150,000 seguidores, ¿no? El año pasado, entonces, todo video que subíamos lo iban a ver 30,000, 50,000, 100,000 personas. Cada video que subíamos. En esa ocasión, escuchaba una persona por día. Hubo una semana no, fue como un mes. Cada día alguien dándome testimonio de recibir la salvación. Eso es un milagro. 5 años para que uno recibiera, ¿sí? A cambio de, en un mes, todos los días. Eso es un milagro. Recibir las salvaciones por fe. ¿Qué más dice ese capítulo 11 de Hebreos? Vamos a mirarlo. No pierdan acá, voy a colocar el separador. Voy a colocar la cinta separadora. La voy a colocar aquí en Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 6. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 6. ¿Qué aparece entonces en Hebreos? Ya que Hebreos empieza hablando de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es filtrada por tus experiencias. Eso es lo que resume la fe. La fe no se filtra por tu sentido. La fe no tiene tu aprobación, la aprobación de tu lógica. La fe no tiene aprobación de la lógica. La fe es creer algo que no encaja en tu lógica. No tiene ningún sentido con tu lógica. Eso es fe. Por eso, que una persona pueda recibir la salvación es un milagro. Porque el ser humano es en contra de la fe. No va con la fe, va en contra de la fe. Si le consta, dices, lo cree. Pero si no le consta, no lo cree. Y lo que le consta no es del mundo espiritual, sino es del mundo de los hombres. Entonces, ¿qué le consta? Si ve un milagro con un show, me refiero que la persona se sacuda, haga así, y luego llore y diga, ay, yo tenía tal enfermedad y se me quitó. En ese sentido puede creer, porque tiene que ver algo, un show, tiene que ver, así como Naamán. Naamán esperaba ver un show, un espectáculo, pero no tiene nada que ver. La fe no tiene nada que ver con nuestro pensamiento. Miremos qué dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí dice, ¿no? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si miramos aquí aparecen todos los grandes de la fe, todos. En este capítulo, si ustedes quieren ver ejemplos de la fe de personas que tuvieron fe, aquí lo pueden ver. Miremos el versículo 21. Dice el versículo 21. El 21 no, qué pena, el 23. Dice el versículo 23. Por la fe Moisés,
Cuando nació, fue escogido por sus padres fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dese en cuenta lo que está diciendo acá la Biblia de Moisés. Por la fe, el que escogió. Mire lo que dice el versículo 25, el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, príncipe prácticamente, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué es el pecado? Egipto. Egipto es sombra del pecado. Pero aquí, ¿qué dice la palabra? Por la fe. ¿Qué hizo Moisés ya siendo grande? Es decir, ¿cómo fue la infancia, la juventud de Moisés? Rodeado de todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo quiere. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo quiere, todo lo que el mundo tiene para dar. ¿Qué es? Cosas materiales. Cosas y cosas materiales. Él tuvo todo eso. Si era por comida, ¿quién tenía la mejor comida? Moisés. Si era por tener la mejor educación, conocer todo lo que tuviera que ver con las ciencias, Moisés, él era el príncipe. Pero ¿qué dice? Hecho ya grande, rehusó. Rehusó ese cargo de príncipe, ser llamado hijo de la hija de Faraón. Rehusó ese puesto, prefiriendo ir a pasar vituperios, a pasar todo lo que pasó. Lo prefirió, cambió. Eso no tiene sentido. En el mundo humano es una locura. ¿Por qué Moisés hizo eso? ¿Qué dice el versículo 23, 24 y 25? Por fe, por fe. Vamos a mirar el versículo, no pierdan ahora Hebreos 11, no lo pierdan. Vamos a mirar Primera de Crónicas, vamos a mirar Primera de Crónicas, capítulo 6, el capítulo que leímos el día de hoy. Miremos qué dice el versículo 49. Versículo 49, dice: Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a lo que Moisés, siervo de Dios. Así dice, ¿cierto? A lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Moisés, siervo de Dios. Entonces, cuando las personas me preguntan en Santiago, pero ¿cómo así que las obras no sirven para que uno reciba la salvación? Sí, las obras no sirven. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10, ¿qué dice? No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede recibir la salvación por obras. Es un don de Dios. ¿Quién lo da? ¿Quién da la salvación? Dios. A quien Él quiere, la da. Así dice la palabra, no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Pero entonces cuando a las personas les cito ese versículo, no por obras para que nadie se gloríe, ¿qué me dicen? Pero es que en Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe mi fe por medio de mis obras. Y le digo a esa persona, ese versículo que tú acabas de citar dice qué clase de obras son. No dice que sean obras de justicia, porque nadie se puede justificar delante de Dios por obras de justicia que haga. Entonces, ¿qué dice ese versículo? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Está hablando de obras de la fe? En Santiago se habla de obras de la fe. No significa obras para que tengas fe, no. Son obras que salen de una persona que tiene fe. ¿Sí? Obras que salen de alguien que tiene fe. Entonces, cuando miramos aquí, en Hebreos 11, y a esas personas les digo, si quieres conocer los grandes siervos de Dios. Aquí leímos ahorita en el versículo 49, ¿quién era Moisés? Siervo de Dios. Entonces, si tú quieres conocer los grandes siervos de Dios que pudieron tener fe, tuvieron fe, y su fe hizo que quedaran anotados aquí en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es el libro que más
aborrecen quienes están en las obras. ¿Por qué? Quienes están bajo la ley. ¿Por qué lo aborrecen? Porque el libro de Hebreos es el que mejor explica el Evangelio. Y como ellos están cegados, no pueden entender el libro de Hebreos, prefieren irse por otros versículos que están en otros libros, pero el libro de Hebreos ni lo tocan, siendo santificados gratuitamente, siendo santificados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la ofrenda que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 14? Eso es 10:10, Hebreos 10:10, pero ¿qué dice el versículo 14? A los santificados que hizo, los hizo perfectos para siempre. Uy, espera. El versículo 10 dice que nos hizo santos. Así dice el versículo 10 de Hebreos 10. El versículo 14 que dice que nos hizo perfectos. ¿Cómo el ser humano puede recibir eso? No tiene cabida en su experiencia. Automáticamente, ¿qué sale de personas que ni siquiera conocen la Biblia? No estoy hablando ni siquiera de personas que conozcan la Biblia. Bueno, de los dos. Tanto personas que conocen la Biblia como personas que no conocen la Biblia. ¿Qué sale en modo automático? Así cuando le nombramos esta parte. Dicen, no puede ser. Nadie es perfecto, nadie es santo. Tanto los que conocen Biblia, los que llevan tiempo leyendo la Biblia, como los que no la conocen. Los que no la conocen digan eso, uno entiende. Los que no conocen la Biblia, que digan que nadie es santo, uno entiende. Pero que los que conocen Biblia digan que nadie es santo, que nadie es perfecto, si han leído la Biblia, saben cómo el apóstol Pablo se refiere a las iglesias que estaban en Asia, por ejemplo. Cuando él saluda, dice a los santos que están en la iglesia de Asia. Entonces ¿cómo? ¿Cómo está llamando el apóstol Pablo a esas personas? Los está llamando santos. Y no solo hay muchos versículos. Yo invito a las personas que supuestamente son cristianos y llevan tiempo y se rechazan. Como que el cerebro explota, ¡pum!, apenas escuchan que somos santos. ¿Cómo? Si yo les digo, busquen. Ustedes tienen buscador electrónico, escriban la palabra santos. Solo escriban esa palabra, santos. Y lean todos los versículos que aparecen relacionados. Y una vez que lo lea, medite. Medite sobre todos esos versículos. Medite por qué el apóstol Pablo llama santos. ¿Por qué la Biblia a las personas que están en este cuerpo todavía los llama santos? Y el apóstol Pablo incluso a algunos los llama santos. Y luego los exhorta. ¿Por qué ustedes están haciendo así? He escuchado que ustedes así. Entonces uno dice, espere, los va a regañar, pero los llama santos. Más no tiene cabida en la lógica, porque la gente tiene una idea humana de santidad. La idea humana que tiene de santidad es una estatua. Tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Eso no se llama santo, eso se llama pecador. ¿Sí? Una estatua. No, eso también se llama pecador. Los pecadores, iguales a las estatuas, tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Aquí en este capítulo 11 de Hebreos aparecen los grandes siervos de Dios que figuran acá. ¿Por qué figuran en este capítulo 11? Por la fe. Porque por la fe alcanzaron testimonio. Vamos a leer más ejemplos rápidamente. Ya nos queda poco tiempo, nos quedan pocos minutos. Varios ejemplos de grandes hombres de la fe, de grandes siervos, hombres y mujeres de la fe, que se encuentran acá en estos capítulos. En este capítulo, el capítulo 11 de Hebreos, dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, ¿no? Empieza hablando de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De aquí en adelante va a seguir hablando por la fe, por la fe, por la fe. El versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, por la fe. El versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. El versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y miren lo que dice que sucedió por la fe de Noé. Y por esa fe condenó al mundo. Si hablamos de uno por uno, tiempo nos faltaría, y lo dice al final, ¿no? O sea, voy a saltarme, voy a leer un poquito más, voy a leer a Abraham, por lo menos, el padre de la fe. No nos saltemos a Abraham. Dice el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué persona hace eso? La gente diría, está loco. No, no está loco. Él salió sin saber a dónde iba por fe.
Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él salió sin saber a dónde iba. Dios le había dicho únicamente hacia dónde lo iba a llevar, pero él sabía cuál era esa ciudad, si quedaba cerca, si quedaba lejos. Él salió por fe. Así dice la palabra, por fe. ¿Qué dice ahora? Como te digo, podría leer uno por uno. Este capítulo es hermoso, porque está hablando de los grandes siervos de Dios. Leímos el 23, 24 y 25. 3 versículos a quien se le dedican: a Moisés, siervo de Dios. Pero bueno, ya para finalizar, miremos el 31. No podemos dejar de leer de Rahab. Dice el 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ya que más digo. Bueno, ya aquí ya está concluyendo casi que este libro, pero mire ese versículo que dice: ya que más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, no sé si se acuerdan cuando leímos sobre Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Eso es lo más hermoso. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cómo termina el capítulo 11? Nosotros. Así termina. ¿De quién está hablando? De los que estamos acá, de los que hemos podido creer. Muy bonito como dice acá. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Hoy tuve una sorpresa muy grata. Hoy pude hablar con alguien que está también en este capítulo. Alguien del cual el mundo no es digno. Ustedes mañana lo van a conocer, porque él mañana va a compartir. Todos los días ustedes ven aquí a la persona que está al frente de ustedes y ya creo que ya están hasta, ay, otra vez, ¿cuándo vamos a tener invitado? Pues mañana vamos a tener un invitado, del cual el mundo no es digno. No es digno. Es una persona que pudo recibir la salvación. Nos va a contar su testimonio. No les cuento más para que ustedes escuchen el testimonio. Si pueden invitar familiares, amigos, inviten. El día de mañana ustedes van a quedar con la boca abierta. Van a escuchar a una persona de la cual el mundo no es digno. ¿De quién está hablando la Biblia que el mundo no es digno? De los que alcanzaron la fe, alcanzaron la salvación por fe. De ellos el mundo no era digno. No es digno. El mundo no es digno de ellos. Ellos estando estando en el mundo, anuncia el evangelio. Y el mundo, ¿qué hace? Le rechaza, le persigue, le ataca. Le dice que es loco, que es una secta, que es así. Porque el mundo no es de fe. El mundo es de experiencia, de lo que ven, lo que les consta. Pero los justos, el mundo, todos los justos que están en este momento, acá, sé que hay varios que son justos. De ustedes, el mundo no es digno. Mañana vamos a escuchar el testimonio, el invitado especial del día de mañana. No se lo pierdan. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por los justos, los salvos, las personas que tú has permitido en este mundo que reciban la salvación. ¿Cuántos habrá en la ciudad que me encuentro? ¿Cuántos habrá en el país que me encuentro? Son muy pocos. Como dice la palabra,
La puerta que lleva a la vida, esa puerta que es angosta, ese camino que es estrecho, dice, pocos son los que la hallan. Porque el mundo, ¿por dónde está caminando el mundo? Por la lógica, por lo que ellos entienden, por lo que pueden experimentar. Por fe, no, por lo que pueden experimentar. Ya que el mundo camina de esa manera, está yendo por la puerta ancha. Por eso dice la palabra, muchos son los que entran por esa puerta, muchos. Permite que más personas, a través de cada uno de los justos que se encuentra acá representado, más personas puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.